Muy bien, mis hermanos, los invito a que abran la escritura, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Allí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer 7 versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor, Segunda de Timoteo 2, versículo 1. Habla el apóstol Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad, en Cristo no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Bien, mis hermanos, hoy predicamos la gloriosa palabra del Señor bajo el título Los propósitos de Dios, parte 1. Estamos hoy precisamente estudiando la parte número 1 y entendiendo los propósitos de Dios según la Biblia. Hoy, mis hermanos, es una palabra muy común y se utiliza mucho en el argot de los cristianos, decir el propósito de Dios. Si algo ocurre, entonces nos dicen es que Dios tenía ese propósito, si no ocurre es que Dios no tenía ese propósito, y lo utilizamos de una forma generalizada. Y es cierto que nuestro Dios obviamente tiene muchos propósitos con nosotros, con el mundo. Pero vamos a estudiar bíblicamente cómo son los propósitos de Dios, a qué se aferran, por qué lo hace y qué es lo que procura Dios dentro de todos los planes que tiene. Los planes de Dios, conocerlos, pues es muy complicado, es muy difícil. Nuestra mente es muy corta, muy pequeña para entender lo que Dios hace. Por eso la gran mayoría de cosas que son propósito de Dios, a veces no las entendemos. Y si tal vez las entendemos, las vamos a entender mucho tiempo después. Escucha, muchas personas entienden su propósito, el propósito de Dios, diferente al principal propósito, como lo vamos a ver hoy, lo van a entender mucho tiempo después. Es posible que te esté pasando algo en estos momentos que no entiendas. Has orado, has ayunado, has vigilado, has buscado, has leído la Biblia y no entiendes por qué te están ocurriendo ciertas cosas. Es muy probable que pase un tiempo para que lo puedas entender, porque así trabaja Dios. De manera que Dios lo que quiere es que tú confíes en Él así no entiendas su propósito especial contigo. Pero vamos a ver entonces, mis hermanos, conforme a esta palabra que hemos leído, 7 versículos, los cuales el Espíritu Santo dio a Pablo para que nosotros aprendamos hoy, según esta escritura, 2 propósitos. Vamos a estudiar hoy el primero y la próxima vez estudiaremos el segundo, porque es bastante amplio. Bien, ¿qué dice el Señor? Que Él exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, pero aquí viene una palabra, por todos los hombres. El versículo 2 dice que hay que orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes son estos? Un presidente, un gobernador, un alcalde, una persona que tiene una responsabilidad gubernamental sobre todo esto, porque el Señor habla de reyes.
los que están en altos cargos y tienen, mis hermanos, que tomar decisiones difíciles para todo un pueblo. ¿A Dios le agrada esto? Sí, dice el versículo 3 que esto es muy agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el versículo 4 vuelve a decir, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El versículo 5 nos dice una vez más que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Otra vez, Jesucristo hombre. Y el versículo 6 nos dice el cual se dio a sí mismo en rescate una vez más por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y finalmente en el versículo 7 habla Pablo acerca de él mismo y dice, por lo cual, o sea, para esto fui yo constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en estos 7 versículos que son maravillosos, hermano? Tienen un poder enorme si lo entendemos hoy. Dios nos está diciendo que hay dos propósitos en este resumen que vamos a hacer. El primero lo vamos a llamar el propósito principal. ¿Cuál es el propósito principal de Dios? Vamos a ver que en el versículo 1, 2, 4, 5 y 6 se encuentra la palabra todos, de manera que Dios cuando repite, mis hermanos, una palabra es porque nos está confirmando y reconfirmando, porque algunas personas dudan que Dios haya hecho a alguien en este mundo para que sea salvo. Hay muchas personas que dicen eso no tiene perdón de Dios, ese hombre se está condenando, se va a condenar en el infierno. Obviamente lo que se ve con los ojos, pues las personas lo juzgan, pero solamente le corresponde a Dios qué es lo que va a pasar con esa persona. El Señor nos dice entonces que todos los hombres, y lo que nos resume el propósito de Dios es el versículo 4. Escucha, el versículo 4 nos dice que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Si alguien hasta hoy, y si tú estabas oyendo la palabra de Dios hoy, escucha bien, para que Dios te hablara y te dijera cuál es tu propósito, cuál es el propósito de Dios contigo, Dios te está diciendo hoy a ti y a toda la humanidad que Él tiene un propósito principal con todos los hombres. ¿Cuál es? Tu salvación. Y segundo, que llegues al conocimiento de la verdad. Si alguien quería saber ese propósito, porque hay personas que dicen, yo no conozco el propósito de Dios para mi vida, estoy buscando, estoy pidiendo, estoy ayunando. Bueno, hoy Dios te está contestando. El propósito que tiene Dios contigo es que seas salvo y que llegues al conocimiento de la verdad. Punto. Las demás cosas que vamos a hacer en este mundo son diferentes, porque Dios no tiene un solo propósito, tiene muchos. Lo que pasa es que este es el principal. Aquí Dios está diciendo específicamente el propósito de Él para absolutamente todos, hombres, mujeres y niños. Ya el caso particular es distinto. Hay gente que puede decir, ay, pero es que a mí me dijeron que yo iba a ser pastor, es que alguien me trajo profecía, me dijo que yo iba a ser un hombre de Dios. Ese es tu propósito, pero todavía no conocemos si es el propósito de Dios. Que anheles ser un obispo es bueno, dice Timoteo, pero solamente Dios confirmará. Lo que hoy te dice la palabra de Dios es que tú, yo y toda la raza humana tenemos un propósito de Dios que es ser salvos y llegar al conocimiento de la verdad. Muy bien, el segundo propósito que está específico en esta palabra son los ministerios. Un ministerio es la forma como Dios hace cumplir su propósito principal. O sea, si Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y ser salvos, hay personas
que lo van a enseñar, porque mucha gente no tiene el conocimiento. Por eso Dios prepara a los hombres y les da diferentes ministerios. Pero no lo vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar el principal propósito de Dios, el que Dios tiene con todo el mundo. Si hacemos un pequeño resumen interno, nosotros podríamos decir, yo llegué entonces a este mundo para hacer muchas cosas, porque el rol de nosotros en el mundo es enorme. Tú naces siendo hijo, naces siendo hermano, vas a tener abuelos, vas a tener primos, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera. Luego tu rol también es de familia. Y nacemos con una cantidad de cosas que hacer, son nuestros roles. Tenemos que ser buenos estudiantes, tenemos que ser buenos ciudadanos, en fin. Tenemos muchos roles y es lo que Dios nos pone a nosotros. Y ese es un propósito diferente al principal. Tal vez Dios te escoja para alguna cosa, amén. Es muy probable. Tal vez Dios te deje tener una empresa y hacer ricos a muchas personas y generar riqueza y darle empleo a muchas personas. Amén. Ese puede ser un propósito de Dios. El principal, mis hermanos, propósito de Dios no es hacerte rico, millonario, que nunca sufras, que nunca te enfermes, que no te duela nunca nada, que no cometas errores, no. El principal, el primero, donde nos enfocamos, donde Dios nos lo está confirmando, es ser salvos. Eso es una victoria para Dios, escúchame bien. Es una victoria para Dios si nosotros que fuimos criaturas que nos puso en este mundo, llegamos a la salvación y llegamos al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios. Lo demás, pues hace parte del rol de tu vida. Tenemos muchos. Tal vez tú eres un gerente de una empresa. Ese es un propósito tuyo y una vez que fue aceptado por esos socios, es el propósito de los demás. Pero el de Dios hoy lo estamos repitiendo varias veces para que quede muy claro. Dios quiere que seas salvo. ¿Cómo obtengo la salvación? Pues todos saben que a través de Jesucristo. Sin Jesucristo, escúchame, sin Jesús no hay salvación, no existe. Pueden haber muchas personas, inclusive en la Biblia, personajes maravillosos, personas muy buenas, pero no nos salvan. El único ser que estuvo en la tierra y que está en el cielo, que salva, se llama Jesús, porque nadie más murió por ti, por mí, derramó sangre aceptada por el Padre. Nadie más. Ningún mártir de la iglesia, por buena persona que haya sido y haya muerto de forma terrible, como murieron muchos apóstoles, crucificados o quemados, de diferente forma, derramando sangre, esa sangre no nos salva. La única es la de Cristo. Por eso, la salvación, para poder entender qué es ser salvo, es conocer a Jesucristo. Nadie puede ser salvo sin el conocimiento de Él. Bien, recordemos entonces cómo ocurrieron las cosas. Acordémonos que en el principio el hombre lo tenía todo. No había que buscar salvación, el hombre ya era salvo. No pecaba, no cometía errores, no fallaba, entonces tenía todo ganado. Tenía todo. No tenía que trabajar para comer, no tenía que trabajar para vestirse, no tenía pensamientos malos y lo más importante de todo, tenía comunión con Dios. Ellos hablaban con Dios todos los días, lo veían. Por eso era tan fácil. Adán no tenía fe, no necesitaba de fe porque él veía a Dios. Nosotros necesitamos fe porque no lo vemos, pero con la fe creemos en él. Por eso el autor de la fe no es Adán, sino Jesús, el Hijo de Dios. Porque a Dios no lo estamos viendo con los ojos. Estamos creyendo en Él por la fe. Muy bien. ¿Qué perdió el hombre entonces? Pues lo perdió todo. Ahora tiene que trabajar, ahora tiene que comer, ahora tiene que sufrir. La mujer tiene que sufrir dolores de parto. Ahora hay que trabajar para vestirse. Ahora hay que estudiar. Miles de cosas porque lo perdimos todo. Nos separamos de Dios
a causa del pecado. Muy bien, entendamos entonces, hermanos, que eso hay que recuperarlo. Y entonces, nosotros tenemos un Dios de misericordia enorme. Cada vez que la palabra, la ley o cualquier circunstancia nos cierra una puerta, Dios inmediatamente planifica cómo abrir otra. Él necesita que nos esforcemos, pero no nos deja solos. Escucha el plan de salvación para la humanidad. Génesis 3:15. ¿Qué dice la escritura? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le habla Dios, el Padre, a la serpiente, o sea, a Satanás. En el plan de salvación le dice él a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, que es la iglesia. Otros dicen que es Israel. Bueno, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién es la simiente suya? Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza. Jesús aplastó la cabeza, porque a una serpiente se le mata, hermano, aplastándole la cabeza. Y le dice a la serpiente: y tú le herirás en el calcañar. Sí, Jesús fue herido y murió. Y murió, pero resucitó al tercer día. Aquí está contemplado todo el plan de Dios para que, cumpliéndose esto, nosotros fuéramos salvos. Dios entonces, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde que el hombre cometió el error, dijo y se ideó cómo iba a ser salvo, porque Dios maneja los tiempos, maneja las distancias, absolutamente todo. Mis hermanos, las serpientes se matan, dijimos, pisándole la cabeza, y éstas atacan el talón o el calcañar, porque voltean sus dientes para morder. Luego hay que ser entrenados en cómo matar una serpiente. Lucas 10:19 nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero Juan 3:16, que está en el Nuevo Testamento, confirma el plan de Dios desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, mis hermanos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Juan 3:16 es lo mismo que Génesis 3:15. Si tú lo contemplas, Dios siempre tuvo en cuenta que sin Jesús nosotros no nos podríamos salvar. Entonces, si una persona nace en este mundo y tiene muchos años para hacer diversas cosas, debe, por lo que sea, como sea y a donde sea, buscar la forma de buscar el plan de Dios para mi vida, el propósito de Dios para mí, que es ser salvo, o sea, conocer a Cristo, y el conocimiento de la verdad. Jesús es la verdad. Cuando yo llegue a conocer eso y yo me enfoque en eso, tal vez no desenfocándome en el resto, pero sí enfocándome en esto, entonces habré cumplido el propósito principal de Dios para toda la humanidad. Hay mucha gente que se preocupa muchísimo, hermanos, y eso que leen la Biblia y dice: ¿a qué vine yo a este mundo? ¿Con qué propósito? Inclusive gente que no conoce a Dios, pero todos los días tal vez dice: pero a ver, yo nací, fue difícil y tanto trabajo y todo lo que está pasando, y ¿cuál será mi propósito? ¿Por qué nací yo? Se lo pregunta una persona alguna vez en la vida. Otros se preguntan todo el tiempo, y otros, cuando conocen el propósito, ya no se ponen a pensar más, sino que trabajan en él. Vamos a trabajar nosotros en nuestro propósito, hermanos, ya que conocemos claramente cuál es. Bien, hay otros que lo tienen muy claro. Su propósito es trabajar y ganar plata. No les interesa si hay otro. No les importa más. Bueno, pero al menos lo conocieron. Ahora, ¿qué dice Dios? Primera de Timoteo 2:4, que es la palabra que estamos leyendo hoy. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice un cristiano? Yo vine a este mundo con el propósito de conocer la verdad para ser salvo. Cuando yo conozca, me voy a meter duro a conocer la verdad y a conocer, mis hermanos, el propósito de Dios para mi vida.
Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que significa que no conocer la verdad es estar en un estado de esclavitud. El mundo es esclavitud. A ti nadie te va a decir jamás, escucha esto, que no trabajes tanto. Nadie de tu familia te va a decir no trabajes tanto porque es que está llegando mucha plata a la casa. De manera que tus padres, tus profesores, tu esposa, tu esposo, nunca te va a decir no trabaje tanto, porque entre más trabaje más plata hay. Y ese es el propósito del mundo, que tú seas un hombre, una mujer de éxito. Y el éxito según el mundo es tenerlo todo. Dios nos exhortó en esta semana acerca de 6, mis hermanos, maldiciones que hay en el libro de Isaías. La primera es, no compres todas las casas que tú puedas comprar. ¿O será que vas a vivir tú solo en este mundo? Esas ganas de tenerlo y poseerlo todo es lo que a Dios no le agrada. Sí, Dios te puede bendecir y puedes tener 1, 2, 3, yo que voy a saber cuántas casas. Amén. Pero acuérdate que Dios conoce tu corazón, porque Él tiene un propósito contigo. Bien, ¿cómo hago esto entonces? Según Hechos 2:21, la palabra del Señor nos dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo hago yo para invocar el nombre del Señor si no lo conozco? Las personas que invocan a Jesús sin conocerlo no reciben nada. O como aquel hombre que dijo, en el nombre de Dios de Pablo te conjuro. O sea, en el Dios que de él, pero no el mío. Necesitamos conocer a nuestro Salvador. Jesús significa eso, el Salvador. Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La única forma de ser salvo. Escucha, la única forma de ser salvo es Él. ¿Y cómo hago para invocarlo y yo ser salvo si no lo conozco? ¿Qué significa esto? Que el que nace en este mundo y conoce a Jesús será salvado por Él. Si no lo conoces es imposible, porque estarías hablando de alguien que no conoces. Y Jesús quiere conocerte porque Él sí te conoce. Muy bien. Vamos a decir hoy una gran verdad. Escucha esto. Mucha gente nace, crece, estudia, se casa, trabaja, tiene posesiones, casa, finca, carros, tiene de todo, cría una familia y se muere. Pero muere sin conocer la verdad. ¿Qué ocurrió con él? ¿Qué pasó con ese hombre que aparentemente lo hizo todo? Murió sin el propósito de Dios. Nunca lo conoció. Pero murió con el propósito del mundo. ¿Cuál es el propósito del mundo? Ya lo dijimos, que seas un hombre exitoso. Inclusive los padres le dicen a los hijos hoy, creyendo que es lo único que hay. Trabaje muy duro, gane mucha plata, sea el mejor en todo. Eso ya se lo están poniendo, que si usted no logra eso, entonces no es nadie. Resulta que, claro, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que ser responsable. Si tienes una familia, tienes que buscar el dinero para comprar las cosas, tienes que llevar alimento, tienes que proveer para los de tu casa, tienes que pagar colegios, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo, pero ese no es tu principal propósito. Nunca te desenfoques. No conviertas el segundo propósito en el número 1, porque el número 1 es el de Dios. Y Dios te acaba de decir hoy que su gran propósito en ti es que tú seas salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es para la eternidad, mientras que esto no es la eternidad. Aquí llegamos a este mundo para tener un tiempo y lograr llevar, hermano, un conocimiento adentro para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación. Muy bien, el hombre que murió cumpliendo el propósito al mundo, pero no cumplió el de Dios, pues estuvo bien evaluado en el mundo. Fue una maravilla de hombre. Pero ¿para dónde se fue su alma? Mientras duró poquito, fue el mejor. Y ahora que es en la eternidad, ¿estará en el infierno? Solo lo sabe Dios.
Mira, hay otros que nacen, crecen, tal vez no tengan lo que el mundo llama éxito, pero conocen la verdad y se mueren. ¿Qué ocurrió con ellos? Murió cumpliendo el propósito de Dios, pero murió sin cumplir el del mundo. Hay gente que dice, ojalá mi papá hubiera sido rico, hubiera tenido harta plata, hartas fincas, como mi tío. Ojalá hubiera sido como mi amigo, que el papá está lleno de plata, tiene empresas, tiene riquezas. No, mi papá, pues sí, fue un hombre que creyó en Dios, pero se murió y no nos dejó riquezas. Ese hombre que hizo, cumplió con el propósito de Dios y hizo tal vez su trabajo y lo posible para cumplir con los suyos. ¿Dónde está su alma? Muy seguramente con Cristo. Alguien puede decir entonces, lo mejor entonces es cumplir los dos propósitos, pero claro que sí. Imagínate tú que le cumplas al mundo, a tu familia, le des de sobra a todas las personas, seas un hombre generoso, en fin. Y fuera de eso te ocupaste también de cumplirle a Dios. ¡Qué maravilla! No es fácil, pero sí se puede hacer. Lo importante aquí es que no te desvíes del primero, por lograr que el segundo ocupe ese lugar. Escucha esto, mis hermanos. Hay gente que se suicida porque no pudo cumplir el propósito del mundo. Algo bien terrible. Estaba hablando estos días con una hermana de la iglesia que me preguntaba, ¿qué pasa si un niño o un jovencito menor de edad se suicida? Pues la Biblia dice que el suicida no entra al reino de los cielos. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ya rompió el propósito de Dios. El propósito de Dios al crear esa alma es que luchara en el mundo, que conociera de Jesucristo, conocer la verdad y ser salvo. Pero ya esa persona se negó a ese conocimiento. Tomó una alternativa y fue creerle al propósito del mundo y como no lo cumplió, se quitó la vida. ¡Qué cosa tan terrible, hermano! ¿Pero por qué se suicida un niño? Me preguntaba. Hermanos, porque se le enseña en la vida un solo propósito. Cuando tú coges a un niño y le dices, tienes que pasar el año, tiene que ser el mejor, si usted no hace esto, si usted no hace aquello, tú eres un campeón. No le dan la oportunidad sino de ser campeón y cumplir ese propósito. Cuando no lo cumple ese niño, está tan aterrado, hermano, que él dice es mejor morir. ¿Y por qué se suicida? Porque no conoció sino ese. Pero tal vez hay otros que digan, pero si él recibía clases de religión. Acuérdate que la religión no salva a nadie. Tal vez me den clases de religión el resto de la vida y nunca conocer a Jesucristo. Eso es distinto. Pero su familia era creyente, puede decir alguien. Sí, pero acuérdate que la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero es con la boca que se confiesa para salvación. Si yo confieso sabiendo lo que estoy haciendo a Jesucristo como mi Señor, soy salvo, dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Qué hago entonces, pastor, cuando yo encuentro mi propósito? Hoy, por ejemplo, si tú no sabías, ya lo sabes. Te estabas devanando la cabeza ahí sin saber qué hacer. ¿Cuál será el propósito de Dios? Dios te acaba de decir, mi propósito contigo es que llegues al conocimiento de la verdad, que tú seas salvo. ¿Qué hago cuando encuentro eso? La Biblia dice en Mateo 24:13 que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sabiendo tu objetivo, teniendo claro qué es lo que necesitas hacer hasta que te mueras, insiste, persiste. No vayas a caer, simplemente persevera hasta el final. Pase lo que pase, tu objetivo número 1 es ser salvo. Tu objetivo número 1 es el conocimiento de la verdad. Si no lograste el otro propósito, no lograste ser rico, millonario, no lograste dejarle a tu familia una herencia enorme, no importa, la herencia que les dejaste es la más grande. Conoce a Cristo, sé salvo, llega a la verdad. ¿Alguien me puede decir, pastor, por favor, dónde se confirma todo esto? Deme un argumento para ver esa importancia de la que usted habla. Dios, mis hermanos, nos certifica este propósito. Mateo 24:14, todo esto es para que lo leas en la Biblia. Allí se encuentran las señales de la venida de Cristo y la del fin de los tiempos. Dice el Mateo 24:14,
Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El propósito de Dios, mis hermanos, es que se predique el evangelio, lo que te estoy predicando hoy, a todo el mundo. Todos tendrán oportunidad de ser salvos, escucha, y llegar al conocimiento de la verdad. Por esto Jesús no viene antes, Jesús no va a venir sin que el evangelio se predique a todas las criaturas, porque sería injusto que alguien se quedara sin conocer de él. Ahora la decisión sí ya corresponde a cada uno, pero lo que está diciendo el Señor es: recibe a Jesucristo, recíbelo hoy, sé salvo y conoce la verdad. Sería muy injusto que el Señor viniera antes y que hubiera gente sin saber que Él existía. Por favor, no le creas nunca al mundo cuando te digan: tú no tienes propósito en la vida. Eso no es cierto, es mentiras. No pelees con el mundo. Si conoces de Jesucristo, conoces la verdad, tú sí tienes un propósito en la vida. No importa que no seas el mejor ni el más grande. Recuerda que Jesús no vino a escoger ni a los más ricos, ni a los más poderosos, ni a los más bonitos. Él utilizó personas tremendamente sencillas, personas humildes. El ejército, mi hermano, de David era de gente muy pobre y perdedores absolutamente todos. Y uno no se explica, porque no se trata aquí de que todos seamos campeones, porque campeón no hay sino uno, se llama Jesús. Cumple, por favor, el propósito de Dios para ti. Busca la salvación y ven al conocimiento de la verdad. Hoy te dejo con este pasaje de la Escritura, 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Si el Señor lo permite, estaremos en nuestro estudio en la fase 2 dentro de 8 días. Que Dios los bendiga.